Hola amigos, una vez más vamos a seguir con el estudio de Belisela Vilca. Y la vez pasada les estaba diciendo que había una leyenda particular que decían que los atlantes blancos habían depositado en una caverna de la región otra piedra de Venus. Creo que ya también les había dicho que había pueblos que los atlantes blancos les comunicaban y cada uno obtendría su propia piedra de Venus, aunque algunos la perdían por causa de los golem. Entonces decían que los atlantes blancos depositaron en una caverna de la región de Iberia una, una, una piedra de Venus a la que denominaban el Graal de Cristos Lucifer. Aquella piedra que trajera al enviado del Dios inconocible, no ya para reflejar el signo del origen a unos pocos iniciados, sino para vincular carismáticamente y liberar espiritualmente a toda una comunidad racial. Solo sería hallado en momentos claves de la historia. Creían que el motivo era el siguiente: el Graal constituía una tabula regia imperialis, vale decir, el Graal informaba con exactitud quién era el rey de la sangre pura, a quien correspondía gobernar al pueblo por la virtud de su espiritualidad y su pureza racial. El Graal tenía el poder de revelar el liderazgo comunicándolo carismáticamente en la sangre pura de la raza. Eso estábamos hablando, una de las cosas es eso de que estábamos hablando del Graal, y el Graal es importante para, para el estudio de esta ocasión. Bueno, pues dice que era un presentimiento común que brotaba de una fibra íntima y unía a todos en la seguridad del advenimiento regio. Y esa unidad espontánea era causa de profundas transformaciones sociales. Parecía como si los esfuerzos enteros del pueblo se hubiesen de pronto coordinado en una empresa espiritual conjunta, en un proyecto cuya realización permanente era, era la generación de la brillante civilización de Oc. Oc era una lengua, era una lengua occitana. La poesía en ese tiempo se proyectó, cuya realización permanecía, era la generación de la brillante civilización. O era una civilización y también O era una lengua. En ese tiempo eh, se levantó la poesía, la música, la danza, el canto coral, la literatura, y alcanzaba allí un gran esplendor, mientras se desarrollaba una lengua romance de exquisita precisión semática, muy diferente al idioma más bárbaro de los francos del este. Estamos hablando oc, oc, occitano. Estaba en Francia. Dice que era la lengua de Oc, o la lengua de Oc, que dio nombre al país del Languedoc. En la estructura de esa civilización naciente, como uno de sus elementos fundamentales, iba a surgir el catarismo.
De ahí surgió el catarismo, que ya no sería entonces una herejía católica como pretendía la Iglesia Golem, ni una religión trasplantada del Asia Menor como pretenden otros. Por el contrario, el catarismo era expresión formal de la religación que existía a priori en la sociedad occitana. Era el Graal, así lo creían todos, el que religaba la sociedad occitana y constituía el fundamento de la religión cátara. La vez pasada también yo les decía que los cátaros tenían su propia religión. Es por eso que ellos rechazaban la religión católica. Para ellos la religión católica era una religión satánica. Pero el Graal, al comunicar la próxima venida del emperador universal, anunciaba también la guerra e el inevitable conflicto que su presencia plantearía a las potencias de la materia, quizás la batalla final si los tiempos estaban maduros para ellos. El momento histórico de la aparición del Graal exigía, pues, una especial predisposición del pueblo para afrontar las crisis que fatalmente sucedería. Era tiempo del despertamiento espiritual y del renunciamiento material, de discriminar claramente entre el todo del espíritu y la nada de la materia. Ahora entenderá usted, doctor Senaguel, por qué los cátaros se organizaron como iglesia, se dedicaron a predicar públicamente la sabiduría hiperbórea. Estaban preparando al pueblo para el momento histórico. Aquí cabe mencionar, yo hago mi comentario, que estamos en esos mismos tiempos. Ahorita ya es pública la predicar o compartir acerca de la sabiduría hiperbórea, porque ahorita se está preparando todos los espíritus increados, todas las personas que tengamos el espíritu increado, nos estamos preparando para la gran batalla final, para el último, quizás el último llamado. Bueno, cierro este comentario. Sigo con la lectura. Estaban fortaleciendo su voluntad y procurando esto, queridos amigos, esto nos está como haciendo un llamado para que preparemos nuestro espíritu, nuestra vida en este mundo engañoso, en esta potencia de la materia, y estemos muy atentos a lo que vamos a recibir hoy, porque eso nos va a ayudar a prepararnos para el gran fin, ¿sí? Porque este mundo, esta tierra tiene pues un final, y nos estamos preparando para eso, y esto nos va a servir mucho, este estudio. Ok. Si advenía el emperador universal es Cristo Lucifer. Estaría más cerca que nunca del espíritu cautivo en el hombre. Estemos muy alerta, ¿verdad? Porque nuestro espíritu está cautivo, y por eso aquí nos está diciendo Belcelavilca lo que sucedió en el tiempo de los cátaros, cuando ellos tenían su propia religión, tenían su propia iglesia, y estaban rotundamente en contra de la iglesia católica, ¿sí? Porque ya después se convirtieron ya no era una religión pura, una religión como debería de haber sido el cristianismo. Bueno, entonces dice que estaría más cerca que nunca del espíritu cautivo en el hombre, favoreciendo su liberación. Por eso los cátaros anunciaban la inminente llegada de Lucifer y alentaban al pueblo a olvidar el mundo de la materia y clavar los ojos interiores solo en él. O sea que esto es interior, dentro de nuestro ser, o sea, dentro de nuestro espíritu increado. Solo
Dice solo en él. Si advenía el emperador universal de la materia y clavar, perdón, se requieren hombres profundamente espirituales que poseyesen la sabiduría hiperbórea y se transmutasen por el recuerdo del origen, por la revelación de la verdad desnuda de sí mismo. La verdad desnuda de sí mismo. Que estemos bien, por eso es que es en nuestro interior para descubrir, para que venga una revelación a nosotros de la verdad desnuda de sí mismo, de cada uno de nosotros. Es decir, se necesitarían hombres de piedra. Por eso los cátaros formaron y lanzaron miles de trovadores iniciados en el culto del fuego frío de la casa de Tarsis. Cuando la casa de Tarsis, mi comentario, cuando la casa de Tarsis hacían sus cultos de fuego frío, si recuerdan, si alguno escuchó el video cuando ellos hacían el culto del fuego frío, los cátaros eran los trovadores. Ellos traían la música y cantaban y hablaban mucha poesía. Era parte del ritual de los cultos del fuego frío, ¿sí? Entonces, ellos tenían la misión de recorrer el país y encender en los nobles de la sangre, nobles o pelayos, porque antes se enfocaban mucho en los nobles, pero ahora ya era para todo tipo de personas, porque aquí dice recorrer el país y encender a los nobles de la sangre, nobles y plebeyos, ricos o pobres. El flama del fuego frío, el amor de la diosa Pirena, a quien nombraban simplemente como la dama o la sabiduría. La dama y la sabiduría realmente es el amor, es la novia de los guerreros, ¿sí? La sabiduría es femenina. Dice, a quien nombraban simplemente como la dama o la sabiduría, los nobles de la sangre. Si comprendían el trovar plus, se convertían en caballeros desposados, o sea, hacían un compromiso, ¿sí?, con esa dama, que era la sabiduría, la presencia de la diosa Pirena. Dice, en caballeros desposados con su espada, una bruna de Nautal, que en ocasiones consagraban a una dama de carne y hueso, a una mujer Calibur, que era capaz de inmortalizarlos más allá de la negrura infinita de su señal de muerte. Eso es lo que experimentaban los hombres que se convertían en hombres de piedra. Uno que pasó o que estuvo con la muerte, ¿sí? Ok. En el 21º día, ya vamos a empezar el 21º día, dice, la urgencia de los tiempos había obligado a los cátaros a exponerse públicamente, acto que causaría más tarde o más temprano el inevitable ataque de la Iglesia Católica. Pues es que se acuerdan que en esos tiempos nomás era la Iglesia Católica. Había, sí, basílicas, había villas, había varias partes donde compartían y evangelizaban. Pero cuando se enteraron de que los cátaros estaban en contra, al 100, en contra de la Iglesia Católica, y ellos abrieron su iglesia, ¿sí? Y empezaron a evangelizar públicamente. Entonces dice, los benedictinos, cluniacenses y cistercienses comenzaron bien pronto a elevar sus protestas. Ya en 1129, en el año 1119, aquel año cuando los 9 golem se instalaran en el templo de Salomón, el Papa Calixto II fulmina la excomunión contra los herejes de Tolosa, pero
tales medidas no sufría efecto alguno. En el año 1147, el abad de Claraval, San Bernardo, jefe golem de la conspiración templaria, recorre el Languedoc. El Languedoc es un país, es una ciudad muy grande de Francia. Creo que todavía está porque yo lo estuve viendo en el internet. Dice, recorre Languedoc recibiendo en todos lados muestras de hostilidad. Ya toda la ciudad de Languedoc ya estaban rechazando todas las enseñanzas de los sacerdotes golem, porque sabían que eso no era la verdad. Dice, por otra parte del pueblo, la nobleza señorial. Desde entonces será el Cister. El Cister era una orden fundada por los golem, quien se encargará de avisar los odios y de avivar, dice, ¿quién se encargaría de avivar los odios? Estos empezaron a preparar las mentes de las personas del pueblo, ¿sí? De avivar un odio y formar un nuevo pueblo. Querían formar un nuevo pueblo perseo para destruir al dragón occitano. El dragón occitano es una historia que yo conté la vez pasada de Perseo, sí, que en ese tiempo fue un hombre muy valiente, sí, lo incitaron a ir a matar el dragón porque él se había enamorado de una hija de un rey, y Perseo destruyó al dragón. Por eso mencionan, dice que empezaron a inculcar o a sembrar odio en el pueblo, o que alguien se levantara con ese odio para destruir al dragón occitano. Pero los cátaros, lejos de amilanarse por esas amenazas, convocan en 1167 un concilio general en San Félix de Caramán. Allí resuelven repartir el país del mismo modo que la Iglesia Católica. O sea que los cátaros estaban bien abusados, bien despiertos para ver cualquier ataque y empezar ellos a hacer sus estrategias para protegerse de los ataques de la Iglesia Católica. Por eso dice aquí, ahí resuelven repartir el país del mismo modo que la Iglesia Católica en obispados y parroquias. O sea, que ellos estaban también tomando el mismo sistema que los católicos, repartir las iglesias en obispados y parroquias. La iglesia cátara entonces se organizaba en base a obispos, presbíteros, diáconos, hermanos mayores, hermanos menores, etc. Y daba argumentos superficiales a los que sustentaban la acusación de herejía. Empero, desde el punto de vista interno, solo existían dos grupos: los creyentes y los elegidos. Los creyentes constituían la masa de quienes simpatizaban con el catarismo o profesaban su fe, mas sin alcanzar la iniciación del Espíritu Santo que caracterizaba a los elegidos. Estos últimos, en cambio, habían sido purificados por el Espíritu Santo, y por eso los creyentes los llamaban puros, o sea, cátaros. Por eso los cátaros eran hombres puros, porque habían alcanzado, sí, la llenura del Espíritu, el conocimiento del Espíritu, habían sido ya purificados. Habrá que aclarar la iniciación al misterio cátaro, siendo un acto social como toda iniciación. Se diferenciaba de las iniciaciones a los misterios antiguos, en que la forma ritual estaba reducida al mínimo. En efecto, los cátaros
Los hombres puros o iniciados tenían el poder de comunicar el Espíritu Santo a los creyentes por medio de la imposición de manos, con la cual éste podría convertirse también en un cátaro. Para que tal milagro ocurriera, se necesitaba disponer de una cámara hiperbórea en la que el creyente se situaba y recibía el consolador de manos del hombre puro. Mas las cámaras hiperbóreas no era ninguna construcción material, ¿sí? No era ninguna construcción material como los templos de los golem, sino un concepto de la sabiduría hiperbórea de los atlantes blancos, cuya realización constituía un secreto celosamente guardado por los cátaros. Para su aclaración, Dr. Senagel, le diré que consistía en los mismos principios que ya expliqué en el tercer día como fundamento de modo de vida estratégico. O sea que este es un modo de vida estratégica, que es la que nosotros, ¿verdad? Mi comentario, que es la que nosotros actualmente es la que hacemos. Es un modo de vida estratégico. No es nada que construyamos ni vayamos a ningún templo ni nada, ¿sí? Es decir, el principio de la ocupación, el principio del cerco y el principio de la muralla estratégica. Nosotros, abro un paréntesis para comentar, nosotros los hiperbóreos, en nuestro interior levantamos un cerco, ¿sí? Y levantamos un cerco para ocupar un espacio dentro de nosotros mismos, y ahí con el cerco es una muralla estratégica, es una protección para nuestro espíritu. Sí, ahí nosotros es cuando nosotros queremos ir a protegernos de muchas cosas que ahorita no les puedo explicar, porque en su momento lo vamos a explicar más claramente. Bueno, sigo con la lectura. En el concepto de la cámara hiperbórea intervienen tres principios mencionados. Los tres principios mencionados: la ocupación, el cerco y la muralla. ¿Sí? Son tres, por eso dice la Biblia, dice tres conceptos, los tres principios, son principios para lo hiperbóreo, ¿sí? Dice, y su realización podía efectuarse en cualquier sitio. Tú lo puedes iniciar en tu casa, contigo mismo, a solas. Aunque, repito, la técnica lítica, que solamente requería la distribución espacial de unas pocas piedras sin tallar, era secreta. Eso lo hacían según esto, lo que estamos leyendo, lo que yo entiendo, lo hacían los señores, los cátaros, ¿sí? Lo hacían, ponían unas piedras lisas, dice, unas pocas piedras lisas sin tallar, dice, era secreta. Ellos hacían un espacio, se protegían. Creo que por ahí hay algunas ilustraciones acerca de esto, como que hacían un círculo con piedras lisas, limpias, ¿sí? Ellos las traían de los ríos, del mar, y nada más hacían era como para, dice, una distribución espacial de unas pocas piedras sin tallar. Era secreta, eso lo hacían en secreto para sí mismos, ¿sí? Así, con solo unas piedras y sus manos, los cátaros iniciaban a los creyentes en el misterio del espíritu increado. Y como verdaderos representantes del pacto de sangre, oponían de este modo la sabiduría al culto, la muralla estratégica al templo. Pero si la forma ritual era mínima, el proceso espiritual consecuente alcanzaba la máxima intensidad durante la iniciación cátara. Aunque, como dice la Biblia, que la forma ritual era mínima, era sencilla, pero muy potente para alcanzar la intensidad, ¿sí? Para una iniciación. Cuando
las personas, empieza el despertar dentro de nosotros. Podemos hacer estos rituales, pero dentro de nosotros mismos. Ellos lo hacían así como como algo representativo de los tres principios. Bueno, el creyente era consolado, es decir, dice aquí, era consolado interiormente. Dentro de ti recibes una consolación. Reciben, como le dicen en los cristianos, el consolador. Cuando viene el consolador en el cristianismo es un sinónimo del Espíritu Santo, que viene el consolador, te consuela y te fortalece, ¿sí? Ellos lo toman así. Dice, es decir, era sostenido por el Espíritu, ¿sí? Ese consuelo, ese poder interior que les... bueno, no me queda adelantar. Dice, sostenido por el Espíritu, y se convertía en elegido. Ya a partir de ese momento, cuando tienes una convicción de que tu espíritu ya, como que tú ya quieres despertar y ya empiezas a rechazar todas las cosas materiales, las cosas de este mundo, espiritualmente estamos hablando, y ya empiezas dice como aquí, que ya se convierten en elegido, porque ya has dicho, sabes que yo rechazo esto y esto, todo lo de la materia, todo el engaño, todas las mentiras, y empiezas a conocer la verdad. Cuando verdaderamente viene a ti, eso es que ya estás despertando. Entonces te conviertes en elegido. Ellos se convertían en elegido porque estaban ahí los hombres puros, los cátaros, porque tenían el poder, acuérdense, tenían el poder de transferir, ¿sí?, el Espíritu Santo a las personas mediante la imposición de manos. Pero ya no se practica ello, ya nosotros ya lo podemos hacer nosotros solos, íntimamente. Más el elegido por quién. Dice, ¿elegido por quién? ¿Por quién estás? ¿Por qué nos decimos elegidos? Aquí está bien interesante porque dice, ¿elegido por quién? Pues elegido por sí mismo, porque tú mismo lo vas a hacer, ¿sí? Y te vas a elegir, porque los iniciados cátaros son los autoconvocadores para liberar al espíritu, a nuestro espíritu que está encadenado, ¿sí? Los que se han elegido a sí mismos para alcanzar el origen y existir. Lo que haces, cuando haces esto, te eliges a ti mismo para alcanzar el origen y existir, ¿sí? Entonces ya empieza una vida diferente espiritual en ti y empiezas tu camino para alcanzar el origen. El creyente, pues, no sería elegido por los cátaros, ni su transmutación dependería solo del consolador, sino que su propio espíritu, en nuestro propio espíritu, sí, escúchenme, en nuestro propio espíritu, dice, se elige, se investiga a sí mismo de pureza, al situarse estratégicamente bajo la influencia carismática de los hombres puros. La iglesia cátara carecía de rituales de templos. Ellos no tenían templos. Aquí lo dice claramente, no hacían rituales en templos. Dice, y no hacían carecía de rituales, de templos y de sacramentos. Los cátaros solo permitían la predicación, la exposición del Evangelio de Cristo Lucifer a todo hombre creyente, y resultaba que el infatigable prédica extendía el catarismo día a día, no descansaban de predicar, ¿sí?, el Evangelio de Cristo Lucifer. O sea, ¿cómo nos iban a levantar en contra de ellos la Iglesia Católica Apostólica Romana? Porque pues ellos predicaban a Cristo, a Jesucristo, ¿verdad? Ellos predicaban a Jesucristo y predicaban la cruz. Y pues los cátaros predicaban a Cristo Lucifer, que realmente también se autocrucificó por sí mismo 9 noches. Acuérdense de Nabotán, 9 noches se autocrucificó para vencer a la muerte y traer la liberación del espíritu. Bueno, entonces dice
que ellos no descansaban de predicar esto. Dice, resultaba que la infatigable prédica extendía el catarismo de día a día como una epidemia por el país de Languedoc. Para ellos era un país Languedoc, pero ahorita Languedoc queda en Francia, está en Francia. Es una parte casi al final de Francia. No recuerdo no recuerdo exactamente la posición que tiene en Francia, eh, pero ustedes lo pueden encontrar en Wikipedia si pones Languedoc, causando consiguiente alarma. Entonces estos empezaron a conseguir una alarma a la Iglesia Católica, que veía sus templos vacíos. La Iglesia Católica la gente se empezó a ir con los cátaros, porque empezaron a despertar, empezaron a ver que los cátaros predicaban la verdad, ¿sí? Y la Iglesia Católica pues no predican hasta la fecha la verdad, porque la verdad es la que estamos leyendo ahorita por medio de estas cartas de Belisela Vilca. Dice, causando consiguiente alarma a la Iglesia Católica, que veían sus templos vacíos, pues no creían nada de lo que ellos decían y todo lo que hacían. ¿Cómo iban a creer en ellos si predicabas un Dios benigno, un Dios misericordioso, y al mismo tiempo los mataban? Pues no creían ellos, ¿verdad? Y ya después empezaron a ver que era una falsedad. Dice, y sus sacerdotes, los católicos, dice, despreciados y agraviados. Entonces, los hombres puros atribuían el éxito a la proximidad del momento histórico en que apareciera el Graal. En ese tiempo había aparecido la piedra Graal, en la que les expliqué que ella traía ella les empezó déjenme ver. El Graal. Dice el Graal, dice que era comunicar la próxima venida del emperador universal. Y acuérdense que el Graal era era una leyenda que los atlantes blancos habían traído el Graal, ¿sí? Para que si fuera el momento, ¿sí? Iba a venir el emperador universal, anunciaba la venida del emperador universal, que el emperador universal es Cristo Lucifer, anunciaba también la guerra, inevitable conflicto de su presencia, plantearía las potencias de la materia. Bueno, entonces sigo con la lectura, y ya no supe dónde me quedé. Ok, dice, los hombres puros atribuían el éxito a la proximidad del momento histórico en que aparecía el Graal, mas lo que en principio fue simple convicción, porque fue una convicción, un día, cuando el catarismo se hallaba en el cenit de la adhesión popular, se tornó efectiva realidad. Hacia fines del siglo XII, muchísimos hombres puros aseguraban haber visto físicamente al Graal y recibido su poder transmutador. En el condado de Foix, en plena región pirenaica, se encontraba el señorío de Ramón de Perella, que comprendía, aparte de castillos, aldeas y campos de cultivo, un pico montañoso muy abrupto, en cuya cima existía una antigua fortaleza en ruinas. El nombre de aquel lugar era Montsegur, y su señor, así como toda su familia y sus súbditos, se contaba entre los creyentes de la iglesia cátara. O sea, el dueño de ese monte, de ese pico montañoso, Montsegur,
Monseguir eran, por decir, feligreses de la iglesia de los cátaros. En el año 1202, los hombres puros solicitaron a Ramón, o sea, el dueño del pico montañoso, ¿sí? Que tenían ahí una cima, existía una antigua fortaleza en ruinas. Los hombres puros, los cátaros, solicitaron a Ramón de Perella que hiciese construir en Monsegur un extraño edificio de piedra de forma pentagonal asimétrica, impropia para la defensa, inadecuada para habitar, estéticamente chocante. La obra estaba concebida, sin embargo, de acuerdo a la más alta estrategia hiperbórea. Su función no tenía nada que ver con la defensa, la vivienda o la belleza, sino con el Graal, con la manifestación física del Graal. Monsegur seguiría un área de referencia desde la cual los iniciados podrían localizar el Graal e inclusive aproximarse físicamente a él. Su función no consistía pues en servir de depósito para guardar el Graal, porque el Graal no se puede estar dentro ni afuera de nada. Como el Espíritu eterno e infinito, la realidad del Graal está más allá del origen. Pero localizar el origen significa la liberación del espíritu encadenado a la materia, y para facilitar esa locación es que el Graal se aproxima a los hombres dormidos, y Monsegur iba a ser entonces la muralla estratégica desde donde se vería el Graal. Se hallaría la orientación hacia el origen. Se reencontraría el espíritu a sí mismo y se escucharía nuevamente la voz de la sangre pura, y el Graal hablaría y revelaría a la raza blanca la identidad del rey de sangre pura, del emperador universal. En síntesis, doctor, desde Monsegur, el Graal como piedra podría ser hallado y tomado por los hombres puros, pero mientras ellos permaneciesen en la muralla estratégica, el Graal no estaría dentro, sino afuera de Monsegur, pues si así lo exige la técnica del área referencial. En cambio, una vez tomado afuera, podría ser transportado si se lo desease. A cambio, una vez más tomado afuera, podría ser transportado si se lo desease a cualquier otro sitio, pues la referencia se conservaría mientras existiesen en el área referencial cercada y los iniciados que lo operan. Naturalmente, el Graal puede ser localizado siempre desde cualquier lugar que constituya una plaza liberada en el espacio del enemigo, una área ocupada a las potencias de la materia según la técnica de la sabiduría hiperbórea de los atlantes blancos, un sitio donde no actúe la ilusión del gran engaño. Sí, doctor, desde una área estratégica semejante, en todo lugar, los iniciados hiperbóreos, sean guerreros sabios, hombres de piedra o hombres puros, siempre que lo deseen, podrán hallar el Graal de Cristo Lucifer. Mas no hará falta insistir en ello. Las murallas estratégicas construidas entonces no serán ni parecidas a la de Monsegur, puesto que la distribución inconstante de la materia en el espacio universal obliga a variar puntualmente la forma estratégica empleada. O sea que hay formas estratégicas. Esta es una forma estratégica. El Graal puede estar en todo lugar y en todas partes. No está encerrado ni se puede buscar porque no lo van a encontrar. Simplemente la persona que lo pueda encontrar
es el que quiera despertar, ¿sí? El que quiera levantar las murallas, el que quiera levantar el cerco, y ahí en ese lugar, sí, que son 3 puntos, ahí en ese lugar puedes estar solo y aparte de todo, aunque estés aquí en este mundo, aunque estemos en esta materia, puedes hacer levantar tu muralla, levantar tu cerco y posesionarte en el Selfel, tú mismo, en ti mismo, y ahí puedes recibir el Consolador, el Espíritu, ¿verdad? Para alcanzar para empezar el camino de regreso al origen. Bueno, queridos amigos, esto es todo por hoy. Vamos a seguir con los estudios de Bélice la Vilca. Espero que haya sido bueno, los que llegan hasta el fin del video, ¿verdad? Que haya sido de mucha utilidad para tu espíritu. Esfuérzate, sigue escuchando los videos que he estado grabando. Para la única finalidad es que haya un despertar en ti y empieces a caminar el retorno al origen. Hasta luego, que les vaya muy bien.